Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta emisión de Masters TV, un espacio de comunicación y liderazgo. Hoy nos acompaña en el foro el doctor en Derecho Guillermo García Cano. Bienvenido, doctor. Gracias. También nos acompaña Rabel Rosado y nuestro compañero Guillermo Fournier. Muchas gracias, María José, Rabel, doctor. Pues Masters Yucatán es una asociación civil promotora de la comunicación y el liderazgo. Sabemos que para ser buenos comunicadores y mejores líderes es indispensable el estar al tanto de lo que ocurre en la vida económica, política, social y por supuesto que el conocer las leyes que nos rigen es un tema fundamental como ciudadanos. En ese sentido, pues agradecerte, doctor, tu presencia para que nos platiques sobre este tema tan interesante. Y antes de iniciar la entrevista, quisiéramos leer una breve reseña de su amplia trayectoria. Te lo agradezco. El doctor Guillermo García Cano Galindo es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con maestría en Derecho Corporativo, doctorado en Derecho y postdoctorado en Trámite. La mayor parte de su vida se ha desempeñado en el sector público, tanto en el órgano ejecutivo como en el órgano jurisdiccional. También se ha desenvuelto en el ámbito académico en diversas universidades de prestigio a nivel nacional. Doctor, nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias, les agradezco. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya para entrar en materia, quisiera que nos explique cómo surge la reforma laboral de febrero del 2017, es decir, cuáles fueron los antecedentes en torno a esta reforma. Bueno, la verdad de las cosas es de que desde hace ya algún tiempo, desde la época del presidente Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox y Felipe Calderón, ya se tenían, ¿no?, la intención de llevar a cabo una reforma de fondo a la materia laboral. La materia laboral siempre ha tenido que ver con el tema de la producción, ¿no?, del capital y del trabajo. Y entonces en ese sentido, pues siempre se ha tratado de buscar un equilibrio en lo que es el patrón y el trabajador. Entonces en ese sentido, ¿no?, se habían dado esos inicios, sin embargo se ven cristalizados en el año 2012. Con Felipe Calderón, casi al final de su sexenio, él promueve una iniciativa preferente. En ese momento, ante el órgano legislativo, estas iniciativas preferentes lo que tenían por objeto era precisamente que fueran analizadas de manera primigenia por el órgano legislativo, y entonces se manda esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿correcto? Y entonces, ¿en qué consiste precisamente esta modificación a la Ley Federal del Trabajo? Bueno, medularmente lo podemos resumir en algunos puntos. En primer lugar, se reduce el tiempo de pago de los salarios caídos, ¿no? Normalmente, en ese momento estaban funcionando, lo vamos a ver más adelante, las juntas de conciliación y arbitraje. Esas juntas emiten resoluciones que se conocen o se conocían como laudos. Esos laudos, ¿no?, son las sentencias en materia laboral, ¿correcto? Y entonces, en ocasiones lo que provocaba el trabajador es dilatar el procedimiento para obtener una sentencia en donde fuera condenado, tal vez si obtenía una resolución favorable a sus intereses, un laudo laboral que le cubriera los salarios caídos de varios años. Entonces, al trabajador lo que le importaba era el tiempo, ¿no?, que durara el procedimiento, porque al final, si resultaba condenado el patrón, tenía que pagar por el número de años que hubiera durado el procedimiento. Con esta reforma se limita los salarios caídos solamente a un año, ¿correcto? Entonces, independientemente de lo que dure el procedimiento. Esto pues obliga tanto sobre todo al trabajador a que se emita una resolución de la manera más rápida, pronta y expedita, como dice la Constitución. Claro. Propiamente es así. Por otra parte, también, dentro de las modificaciones importantes, es que se introducen nuevas figuras como los contratos de tipo temporal, ¿no?, los contratos sujetos a prueba y los contratos de capacitación, ¿correcto?, que antes no estaban previstos. Adicionalmente, se introduce una nueva figura que rompe con el esquema de la relación laboral tradicional, que se conoce como outsourcing, ¿no? Esta figura del outsourcing lo que hace es tratar de desligar de responsabilidades, ¿no?, al patrón.
En términos de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? El trabajo, pues, la relación laboral, pues consiste en la prestación de un trabajo personal subordinado, ¿no? En donde pues hay un patrón y hay un trabajador. Sin embargo, a través del outsourcing existe un tercero, un intermediario que actúa como patrón y las personas que están bajo su dependencia laboran para un tercero que no tiene una relación laboral directamente con esos trabajadores, sino el que inicialmente los contrata, ¿correcto? Entonces, ¿qué haces con eso? Te evitas todo el pago de prestaciones. Claro. ¿No? Porque el objeto de la sociedad es únicamente la contratación y colocación de personal. Entonces, yo soy una agencia de colocación, ¿no? Y entonces, alguna persona requiere de ciertos servicios, mando a los trabajadores, ¿no? Que están contratados por mí, a esa empresa que laboren, traen sus gafetes, todo, dice que pero idealmente... es un trabajador desprotegido, ¿no? Exacto, porque al final la figura del outsourcing lo que viene a resultar para algunos es en una exclusión de la responsabilidad por parte del patrón, ¿no? Y liberarlo de todas las obligaciones. Cuando pues la verdad las cosas es que la teoría tradicional, pues el patrón debe de ser aquella persona física o moral, ¿no? Que utiliza los servicios de un trabajador. Así es. Otra de las cuestiones relevantes de la reforma del 2012 tiene que ver con la eliminación de la cláusula de exclusión por separación. ¿Eso qué significa? Es muy usual que en materia del trabajo, los trabajadores y los patrones tienen el derecho a asociarse para la defensa de sus intereses a través de sindicatos. Entonces, en ese sentido, esta cláusula de exclusión, ¿no? Significaba, por separación, significaba que cuando el trabajador que estaba incorporado a un sindicato dejara de laborar en el sindicato, ¿no? Automáticamente se le podía rescindir la relación laboral. Entonces, sí, se le podía terminar la relación laboral. Sin embargo, con la reforma del 2012, ahora se elimina esa cláusula de exclusión por separación. Antes existía, antes del 2012. Entonces, eso significaba que si tú eras sindicalizada y te quitaban del sindicato o te solicitaban, o tú solito te separabas del sindicato, ¿no? Automáticamente eso implicaba una rescisión de la relación laboral. O sea, que se cambiaba el líder sindical y entraban nuevas personas. Por eso bueno, yo me puedo imaginar la gente que estaba ahí se quedaba sin trabajo. Bueno, no, simplemente el hecho de que tú formaras parte del sindicato, por alguna razón tú te separabas en lo individual porque no querías, o bien te solicitaban el jefe del sindicato, el secretario, que te separaras o te querían separar, automáticamente implicaba la rescisión de la relación laboral con tu patrón. Entonces viene a eliminar. Y finalmente ya nada más viene una última o otra de las cuestiones relevantes, que es en el procedimiento, donde existe una sola audiencia de conciliación, de demanda, de excepciones, de ofrecimiento, ¿no? Y de desahogo de pruebas, y ahora a partir del 2012 se divide en dos y se viene a separar la etapa de la demanda, ¿no? Y excepciones de la etapa del ofrecimiento de pruebas, para precisamente que se distinga bien quién tiene a su cargo las cargas probatorias, ¿no? Quién es el que afirma está obligado a probar. Básicamente, estos son los antecedentes que se pueden dar. Pues muchísimas gracias. Y pero bueno, todo esto es el contexto de por qué surge entonces la reforma en 2017. Es correcto. Yo mencionaba que desde la época de Salinas de Gortari, ¿no? Se dan algunos intentos para llevar a cabo una reforma de tipo laboral que no se puede llevar a cabo hasta el año del 2012 con Felipe Calderón, y se modifica la Ley Federal del Trabajo. Ese es el antecedente. Ya en el 2017 es cuando precisamente vamos a encontrar ya no una reforma a la Ley Federal del Trabajo, sino a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Perfecto. Y bueno, ha llegado el momento de irnos a un corte comercial. Esto es Masters TV, no le cambien. El mundo cambia a cada instante. Y cada instante es noticia. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado.
En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. ¿Y tú, ya tomaste la tuya? Comunica e Informa empieza un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos. Nos vemos por Comunique Channel. El Seguro Popular es para ti. Sí, para ti que te levantas a trabajar todos los días para sacar adelante a tu familia. Para ti que te esfuerzas y luchas para alcanzar tus sueños. Gracias al Seguro Popular, hoy, cerca de 54 millones de mexicanos tienen garantizado el acceso a servicios de salud de calidad. El Seguro Popular te ayuda. Acércate, es para ti. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya estamos de regreso en Masters TV con nuestro invitado especial, doctor Guillermo García. Muy amable. Y bueno, Rabel, tú tenías una pregunta por ahí interesante. Sí, doctor, ¿cuáles son los principales puntos que implica la reforma laboral de 2017? Bueno, como yo decía anteriormente, se hicieron varios intentos. En el 2012 se cristaliza con una modificación a la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que el artículo 123 constitucional es el que regula la llamada garantía de seguridad social. Existen 3 normas jurídicas que regulan el tema laboral. El apartado A, que regula la Ley Federal del Trabajo. El apartado B, la Ley Federal de los Trabajos al Servicio del Estado, la conocida como Ley Burocrática, que por cierto es intocada en el tema de esta reforma del 2017. Y en tercer lugar está la Ley Reglamentaria, la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es su nombre, su denominación completa. En el año de 2017, ya durante esta administración del gobierno federal, ¿no?, con Enrique Peña, ya no se modifica la Ley Federal del Trabajo, ahora se modifica la propia Constitución. Y entonces, en ese sentido, sale un decreto de reforma el 24 de febrero de 2017, en donde se ha sido catalogada como la reforma más importante en los últimos 100 años en materia laboral. ¿Y cuáles son los puntos medulares de esta reforma? Bueno, la parte medular es que desaparecen las llamadas juntas de conciliación y arbitraje. Esas juntas de conciliación y arbitraje ahora van a ser sustituidas por los llamados juzgados laborales, tanto en materia federal como en materia local, lo que significa que la administración de justicia será compartida entre la federación y el ámbito de tipo local. Con esto desaparece lo que se conoce como el tripartismo, porque las juntas de conciliación y arbitraje estaban representadas por un representante de los patrones, un representante de los trabajadores, de los obreros, y un representante del gobierno. Y entonces ahora, ¿no?, la Constitución no lo dice, quedará al legislador, ¿no?, local, al legislador federal, ¿no?, establecer cómo se va a armar ahora lo de los tribunales laborales. Sin embargo, la parte importante es que las juntas de conciliación y arbitraje eran un órgano que pertenecía al órgano, o un órgano estatal que pertenecía al Poder Ejecutivo, y ahora forman parte del Poder Judicial. Entonces, recordemos que el artículo 49 constitucional, ¿no?, la piedra angular de la mal llamada teoría de la división de poderes, y digo mal llamada porque ahora más bien desde el punto de vista constitucional y administrativo se le llama teoría de los pesos y contrapesos, el ejercicio del poder, que el poder es un elemento del Estado. Tenemos 3 órganos, el legislativo, ejecutivo y jurisdiccional. Cada uno de ellos tiene una determinada función, y al órgano jurisdiccional le corresponde la función jurisdiccional, es decir, la aplicación de la ley del caso concreto individual mediante una litis de por medio. Por regla general, al que le toca juzgar debe de ser el órgano jurisdiccional, no el órgano administrativo. Sin embargo, en nuestro derecho es también muy recurrente que, derivado de la excesiva carga de trabajo que tiene el órgano jurisdiccional, muchos procedimientos son llevados ante, ¿no?, el órgano administrativo, y también hay tribunales administrativos que llevan a cabo funciones materialmente jurisdiccionales, aunque formalmente administrativas. Entonces, ese es el cambio medular. Por otra parte, dentro de la importancia de esta reforma está el hecho de que ahora la etapa de conciliación, normalmente todos los procedimientos
inician con una etapa de conciliación para no llevar a cabo un procedimiento formal ante el órgano jurisdiccional o el órgano administrativo encargado de juzgar, o estaban incluidos, ahora se separan. En términos de esta reforma, ahora se separa la etapa de conciliación, es una instancia ahora obligatoria para las partes antes de acudir a la instancia judicial. Entonces, primero tienen que tratar ellos de solucionar sus conflictos, tanto patrón como trabajador, en esa instancia conciliadora, que lo que dice la reforma es que es un organismo de tipo descentralizado de la Administración Pública Federal, y obviamente tendrán que crearse también instancias de conciliación, ¿no?, a nivel estatal, que serán encargadas precisamente de llevar a cabo ese tema de conciliación. Entonces, viene una nueva etapa, ¿no? Cosas que todavía no están muy bien resueltas es, estos tribunales laborales serán unipersonales, es decir, de un juez laboral, o serán colegiados como en materia, ¿no?, judicial, donde hay tribunales colegiados que están integrados por 3 magistrados. Aquí se les va, la Constitución no lo dice, no se sabe todavía. ¿Cuál considera que sería mejor? Para mí deberían de ser tribunales, a lo mejor si no son colegiados, por lo menos unitarios, donde la figura sea un magistrado para tratar de igualarlos. Más aparte, también todavía no dice la Constitución si son uninstanciales, si van a seguir siendo uninstanciales, es decir, después de la resolución, las partes tienen derecho, si no están de acuerdo, a promover normalmente un recurso, que es el recurso de apelación, ¿no?, ante una instancia superior, que sería en el orden civil mercantil son las salas, pero en este caso, en materia laboral no existe eso. Directo contra la resolución, te vas al juicio de amparo. Todo eso todavía no está definido en la reforma. Bueno, doctor, pues ha llegado el momento, la parte emocionante de este programa, en donde se habla de frente y sin rodeos. Y esto es De Cara a la Verdad con Melchor Báez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta sección que le da sabor a este programa, De Cara a la Verdad. Y esta vez tenemos como invitado al doctor Guillermo García. Guillermo, bienvenido. Muy amable, gracias. Te voy a mencionar una lista de palabras y tú me vas a responder con lo primero que se te venga a la mente. Con todo gusto. ¿Estás listo? Listo. Autoridad. El Estado que debe de cuidar el Estado de Derecho. Privilegio. No deben de existir. Whisky Lucam. Mi lugar de origen. Misión. El Estado debe de preservar la seguridad de los ciudadanos. Universidad. Mi querida Universidad de Anáhuac. Administración pública. Bueno, la administración pública no es propia y exclusiva del órgano administrativo, sino también del legislativo y jurisdiccional, ¿no? Y implica una serie de implementación de políticas públicas para poder resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía. Trayectoria. Debe de ser un elemento importante para ocupar cualquier tipo de posición dentro del Estado, o bien en la iniciativa privada. Abogacía. Los romanos, el derecho romano, para mí el derecho positivo mexicano, tiene su origen en el llamado derecho romano, en el derecho romanista, el derecho escrito, donde surgen, bajo mi punto de vista, y así lo consideran la mayoría, los primeros abogados. Derechos humanos. Bueno, esto implica la reforma al artículo 1 constitucional, donde ya se adopta el llamado control de convencionalidad a través del reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctorado. Algo que deberían de aspirar muchísimos estudiantes, hoy en día creo que es una herramienta fundamental que les puede ayudar a tomar decisiones. Exigencia. No solamente en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, ¿no?, en el ámbito social, donde debemos de tener una serie de valores éticos que nos exigen cada vez mayor capacitación. Estudio. Debe de ser algo que todas las personas deben de aspirar, es una garantía, es un derecho humano que está previsto en la propia Constitución.
Retroceso. Algo que el Estado mexicano y el país en general no puede permitirse. Talento. Algo que yo creo que es inherente, innato, pero que también con el desarrollo de nuevas capacidades, ¿no?, se puede lograr y desarrollar. Anáhuac. Nuevamente mi querida universidad, ¿no?, a la que amo con todo el corazón y quiero muchísimo. Muchas gracias, Guillermo. A tus apreciadas órdenes. En la Universidad Politécnica de Yucatán diseñamos el futuro. ¡Únete! Examen de admisión 27 de mayo. Para más información consulta la página de internet www.upy.edu.mx. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Hola, ya estamos de regreso en Masters TV con el doctor Guillermo García Cano. Y Doctor, Guillermo, continuando. tenías ahí una pregunta interesante. Pues yo creo que muchos abogados tenemos esta duda. Doctor, ¿cómo considera que será esta transición de pasar de las juntas de conciliación y arbitraje para implementar los nuevos juzgados laborales? Bueno, la verdad las cosas es que también la reforma constitucional no dice gran cosa, simplemente deberá de existir el traspaso de todos los expedientes que lleven las juntas de conciliación y arbitraje hacia los juzgados de tipo laboral. Ahora, no existe tampoco en la norma si efectivamente el personal de las juntas de conciliación y arbitraje deberán de pasar en automático a los nuevos tribunales laborales. Yo creo que eso más bien será objeto de la propia legislación, ¿no?, que se emita en términos del artículo transitorio respectivo de esta reforma del 2017, del 24 de febrero, la que determine cuáles serán precisamente los lineamientos para poder llevar a cabo esa transición, para poder entregar todo ese tipo de expedientes, o en su caso, a lo mejor la propia normatividad determinará que sean las propias juntas las que terminen de resolver esos asuntos que ellos cargaban, para que inicien de cero precisamente los tribunales laborales, pero eso ya será una decisión que tendrá que adoptar en lo particular cada uno de los estados a través de la normativa respectiva. Correcto. Doctor, dime tus órdenes. Ahorita me pregunto, ¿qué va a pasar entonces con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con esta reforma? Bueno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sigue subsistiendo, es una Secretaría de Estado, ¿no? Es una coordinadora sectorial. Efectivamente tenía intervención sigue teniendo intervención en materia laboral. Sin embargo, ahora se alejará en el tema de la función jurisdiccional para dejársela precisamente a los tribunales de tipo laboral y esta instancia de conciliación, que yo decía, este organismo de tipo descentralizadora se encargará, ¿no?, o absorberá todos los registros de los sindicatos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y también de todos los contratos de tipo colectivo. La Secretaría del Trabajo registrará los sindicatos federales, las juntas locales, los sindicatos locales, y ahora será precisamente este organismo de tipo descentralizado quien llevará a cabo precisamente estas funciones, ¿no? Entonces simplemente viene una separación de la función administrativa a la función de tipo jurisdiccional, y como decía hace rato, pues la verdad es que hay cierta incertidumbre en el sentido de cómo también se llevará a cabo la designación de los nuevos jueces laborales o magistrados laborales, según se decida, si tendrá que ser unitarios, ¿no?, un solo juez, un solo magistrado, o tendrán que ser colegiados, como antiguamente estaban las juntas de conciliación y arbitraje, como hace rato me referí previamente, ¿no?, y cuáles serán precisamente los requisitos, los filtros que tendrán que llevar a cabo cada uno de ellos para poder ingresar ahora como jueces, o si se tomarán de las juntas de conciliación y arbitraje
para que precisamente puedan ser jueces, pero eso ya será una decisión de cada uno de los poderes judiciales. Doctor, desde su punto de vista, ¿es necesario crear un Código Nacional de Procedimientos Laborales? Bueno, esa es una excelente pregunta. La verdad las cosas es que tampoco, derivado de esta reforma constitucional, pareciera, ¿no? O yo creo que sería conveniente o modificar la Ley Federal del Trabajo. La característica de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajos al Servicio del Estado sobre todo, es que se trata de leyes, de normas de carácter general, de naturaleza ambivalente, es decir, son normas de carácter sustantivo y normas también de carácter afectivo procesal, ¿no? Entonces, en una misma encontramos la naturaleza sustantiva y la naturaleza procesal. Tal vez sea necesario ya separar la parte procesal y establecer un Código Nacional de Procedimientos Laborales. Ahora ha sido la moda establecer los códigos nacionales para que precisamente también logremos una uniformidad, ¿no?, en la toma de decisiones, ¿no? Y entonces cada juzgado, pues bueno, se tenga que sujetar a ese mismo Código Nacional de Procedimientos, en su caso laborales, o la Ley Laboral Procesal que en su momento sea emitida, en términos de lo que establece el propio artículo 123 constitucional y sus correlativos, el artículo 116 constitucional y el artículo 115 constitucional, el 116 tratándose a los estados y el 115 tratándose a los municipios. Excelente, doctor. Padrísima charla, yo creo que aprendimos muchísimo en estos minutos que estuvimos con usted. Le agradezco su tiempo, ya estamos llegando al final de este programa, se nos hizo muy cortito la verdad, pero pues así hay que hacerle, ni modos. Agradezco su presencia, agradezco el tiempo que nos dedicó. Rabel, ¿tienes algún mensaje final? Agradecerle al doctor, la verdad hoy aprendimos bastante. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante nada más reflexionar acerca de que es importante que las legislaturas, sobre todo, pues implementen la reforma constitucional, porque hasta este momento se ha quedado un poco trunca. Es necesario que ya se emita la legislación de carácter secundario que deriva de la propia Constitución, del propio artículo 123 constitucional, con motivo de esta reforma el 24 de febrero de 2017, que vuelvo a señalar, pues es catalogada como una reforma o la reforma más importante en los últimos 100 años en materia laboral. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ahora sí hemos llegado al final de este programa. Les esperamos el próximo miércoles en punto de las 8 por el canal 77 de Easy. Hasta la próxima.